Gloria a Dios por eso. Quiero entonces presentar a nuestro pastor, amigo, hermano, cuántas cosas más, un hombre que ama a esta iglesia, en cuyas oraciones siempre estamos y que ha apartado esta tarde de hoy para traernos la palabra del Señor. Con nosotros el pastor Marlon Martínez. Mis hermanos, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y compartir la palabra y celebrar este aniversario. La última vez que estuve por acá fue como en el mes de junio, finales del mes de junio. He estado un poco ocupado, algunas cosas estuvieron pasando con nosotros, en nuestra salud, la iglesia. Así que estuvimos un poco ocupados y no pudimos visitarles, pero fue un gozo para mí cuando el pastor nos invitó y nos consideró para estar en este aniversario y poder celebrar con ustedes la fidelidad de nuestro Dios, de que Dios les conceda el estar acá y honrar su nombre en medio de esta comunidad. Como leían nuestro hermano, vamos a estar meditando la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11. Si puede acompañarme ahí en su Biblia, no vamos a hacer lectura, pero tenga su Biblia abierta para que podamos movernos a través de ese pasaje. Cuando pensamos en una celebración de aniversario, es imposible no mirar hacia atrás. Es imposible no pensar en la fidelidad de Dios que nos ha sostenido, que nos ha ayudado, que en su gracia nos ha traído hasta aquí. Pero todos sabemos que no es mirando hacia atrás, sino hacia adelante que debemos también enfocarnos. Porque indudablemente lo que nos ha traído hasta aquí, ahora nos pone con el reto de seguir honrando a Dios hacia adelante. Y hay un pensamiento que quizás quiero compartir con ustedes y parte de mi mensaje lo va a ir desarrollando, explicando más abundantemente. Pero yo estoy convencido a la luz de lo que leo en el Nuevo Testamento y a la luz de lo que veo en varias de las iglesias del Nuevo Testamento, que la permanencia y la vitalidad de una iglesia está directamente relacionada a su compromiso de glorificar a Dios y de cumplir su misión. Mientras una iglesia se esfuerza por honrar a Dios en la comunidad en donde Dios la plantó y en vivir para la misión y los propósitos de Dios, su permanencia y su vitalidad están aseguradas. Pero al mismo tiempo, la permanencia y la vitalidad de una iglesia también están directamente comprometidas al compromiso de sus miembros en convertirse en discípulos que hacen discípulos, en convertirse en hombres y mujeres que primero viven para Dios y ahora guían a otros a tener esa experiencia de conocer y de caminar con Él. Una iglesia tiene vida y una iglesia asegura su permanencia en este mundo mientras cumple con la misión. Y para beneficio de algunos de nosotros, ¿a qué llamamos la misión? Simplemente a la encomienda que Jesús le dio a sus discípulos de salir al mundo a hacer discípulos. Dios nos ha llamado a disfrutar de una relación con Él y salir al mundo a hacer discípulos para Él. Y esa es la misión de la iglesia. Cuando vamos al libro de los Hechos, es un libro que nos ayuda a considerar a la iglesia envuelta en la tarea de la misión. Por eso mi deseo en esta tarde es que nosotros podamos reflexionar en la misión de la iglesia y en nuestra responsabilidad en ella, nuestra parte en la misión de la iglesia. Cuando leemos el libro de los Hechos, en especial el capítulo 1, nos damos cuenta inmediatamente que Lucas quiere hacer una conexión directa con su evangelio, al que llama en el versículo 1 el primer tratado. Lucas dice o dirige este segundo volumen, este segundo escrito a la misma figura de autoridad, a este mismo funcionario aparentemente romano de gran categoría, Teófilo,
y le hace la conexión entre su primer tratado, el Evangelio, y este segundo tratado de la siguiente manera. Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo asombroso es que Lucas no nos da la impresión de que esas cosas terminaron. Lucas nos hace pensar que en el tratado, en su primer tratado, en el Evangelio, su énfasis está en las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, pero no da por sentado que han terminado, lo cual nos lleva a asegurar una idea, y es que este segundo tratado, este segundo libro de los Hechos, es una continuidad del ministerio de Jesús. Es una continuidad de lo que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar, pero ahora por medio de su iglesia, ahora por medio de sus discípulos. Los estudiosos concuerdan que el libro de los Hechos debe estudiarse como eso, una continuidad del ministerio de Jesús a través de la vida de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. En este primer capítulo nosotros podemos apreciar muchas cosas. Podemos apreciar el tiempo intencional que Jesús dedicó para sus discípulos antes de ascender. Podemos observar inmediatamente el mandato de Jesús de que esperen en Jerusalén la llenura del Espíritu Santo antes de salir al mundo como testigos. Y eso es asombroso, mi amado hermano, porque lo que el Hechos nos permite considerar es a la iglesia envuelta en la misión, pero triunfando con el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es el triunfo de la palabra de Dios mientras es predicada y vivida por la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Estos discípulos en el capítulo 1 reciben la encomienda de esperar el poder del Espíritu Santo para luego salir a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? El libro de los Hechos en el capítulo 28, versos 30 y 31, termina con una imagen del apóstol Pablo, sí encarcelado en Roma, pero predicando acerca del reino de Dios, de la palabra de Dios, abiertamente y sin impedimento. ¿A dónde quiero llevar tu mente en este momento? En que los discípulos que esperaron las palabras de Jesús y la promesa del Espíritu Santo y luego salieron en el nombre de Jesús a ser testigos hasta lo último de la tierra, fueron eficaces. Podríamos usar un término moderno, fueron exitosos. Ellos llegaron con el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo eso nos invita a reflexionar a usted y a mí en medio de esta celebración de aniversario? Bueno, en primer lugar, que nosotros tenemos la misma responsabilidad que tienen los discípulos del primer siglo. Salir a este mundo, a donde Dios nos lleve, en el poder del Espíritu Santo, para predicar su palabra y hacer discípulos. Tenemos el mismo llamado, predicar la palabra y ver el triunfo de la palabra de Dios sobre los enemigos de Dios, haciendo discípulos en su nombre. Amén. Y la pregunta es si nosotros podríamos considerar que hemos sido fieles, exitosos, como lo fueron los primeros apóstoles. ¿Cómo ser fieles en la tarea que Dios le ha encomendado a esta iglesia de ser luz en esta ciudad? ¿Cómo ser efectivos en la encomienda de la misión de Jesús a esta iglesia en este vecindario? ¿Cómo dar continuidad al ministerio de Cristo en esta región como iglesia? Y hermanos, creo que el capítulo 1 es el que responde todas esas preguntas, es el que nos da la clave. El éxito que vivieron los apóstoles y que experimentó la iglesia del primer siglo en su obediencia al mandato de Jesús está en este capítulo 1. Y creo que se resume todo en las palabras del versículo 8. Todos sabemos que quizás estas son las palabras que más resuenan en este capítulo 1, cuando Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esas palabras de Jesús que se amplifican en todo el capítulo está el secreto del éxito y de la efectividad que puede experimentar una iglesia mientras quiere dar continuidad al ministerio de Cristo, mientras quiere predicar la palabra y cumplir la misión de ser testigos. Y el éxito es simplemente esto: una iglesia que quiere ser exitosa en la misión, una iglesia que quiere ser efectiva en su llamado a ser discípulos en donde Dios le plantó. Este es la única secreto que necesita saber. Necesita estar compuesta. Necesita estar compuesta de discípulos, de creyentes que se comprometen a ser testigos del Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Una iglesia exitosa en la misión es una iglesia en donde cada creyente se compromete a ser un testigo del Evangelio lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando miras todo el libro de los Hechos, ahí estaba el éxito de los apóstoles. Ahí estaba el éxito de la iglesia primitiva, en que eran testigos del Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Es asombroso cómo hay tantos cursos, cómo hay tantos seminarios hoy que proponen herramientas para el éxito en la iglesia. Y está bien mucho de la sabiduría que nos comparte, pero la evidencia en el libro de los Hechos es simple. La iglesia es exitosa en la misión cuando está compuesta de creyentes llenos del Espíritu Santo y que son testigos del Evangelio. La iglesia de White Plains no solamente mira atrás para ser fiel a Dios, debe mirar hacia adelante y buscar en la ayuda de Dios convertirse en una iglesia de creyentes testigos del Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Decía hoy en una de nuestras iglesias en la mañana que celebraba 84 años de aniversario. Y yo le decía hoy en la mañana a esta iglesia: la meta no es que cuando el Señor venga encuentre esta iglesia abierta. Y todos me miraron como asustados. Y lo voy a decir acá hoy: la meta no es que cuando el Señor venga encuentre la iglesia de White Plains abierta. La meta es que la encuentre envuelta en hacer la misión de Dios y dando continuidad al ministerio de Cristo con creyentes testigos del Evangelio llenos del Espíritu Santo. Esa es la meta, mi amado hermano. Y por eso entonces que quisiera ampliar con la información que este texto nos da esas dos ideas simples: testigos del Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que el Evangelio es acerca de Jesucristo, lo que estamos diciendo es que el mensaje que se comunica está anclado, está relacionado con la persona y con la obra de Jesucristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros no nos exaltamos a nosotros mismos, nosotros proclamamos lo que Cristo hizo a favor de los pecadores en la cruz para salvación. Y cuando nos convertimos en un testigo del Evangelio, eso no significa, escucha bien, que sabemos ciertas cosas acerca de Jesús. Cuando nos convertimos en un testigo del Evangelio, eso no significa que tenemos cierta información histórica acerca de la persona de Jesús. Un testigo del Evangelio es alguien que ha entendido profundamente el significado de su muerte y de su resurrección y vive influenciado por ellas. No es alguien solo que sabe el evento histórico o elementos históricos acerca de la persona de Cristo. Es alguien que ha entendido lo que Cristo ha hecho por él en la cruz, la manera en la que ha reinado sobre su vida y ahora vive en consecuencia de ello. En una ocasión le enseñaba o compartía con la iglesia esta idea que no es lo mismo creer algo que estar convencido de algo. De hecho, la idea en la etimología de la palabra de tener una convicción o estar convencido es que eso que crees o eso que sabes y de lo que estás convencido te ha gobernado, te ha dominado, te ha derrotado y ahora tú te estás sometido a eso. Y hermano, si puedo abrir mi corazón contigo en esto,
Yo creo que el problema que tenemos en la iglesia moderna no es personas que no crean en Dios, pero es personas que no están convencidas que necesitan vivir para Dios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí creemos en Jesucristo, creemos en el Evangelio. La pregunta es si estamos convencidos de vivir para la gloria de Dios. Y un buen ejemplo de eso es el apóstol Pablo. En Gálatas 2:20 nosotros escuchamos algo de este cambio entre lo que es creer algo y vivir convencido de algo. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es el Evangelio. ¿Qué implica eso, Pablo? ¿Cómo afecta eso, Pablo? Que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, la vida que ahora yo vivo, la vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. ¿Ves la diferencia? Muchos creemos en lo que Cristo ha hecho, pero no estamos vividos convencidos e influenciados por lo que Cristo ha hecho. Y eso es un testigo. No solo el que sabe, es el que ha sido gobernado y dominado por esas verdades. Y cuando nosotros miramos este capítulo 1, el del libro de los Hechos, te das cuenta que Lucas en su narrativa, en su registro histórico, quiere darnos a entender rápidamente que estos discípulos han sido testigos de al menos de 3 eventos trascendentales en la vida del Señor: su resurrección, su ascensión y el anuncio de su segunda venida. Mira conmigo, por ejemplo, en cómo empieza el versículo 3, hablando de los apóstoles, a quienes también el Señor Jesucristo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús le provee a sus discípulos pruebas indubitables de su resurrección. Yo estoy seguro que indubitable no es una palabra que usamos comúnmente, pero otras versiones dicen que no admiten dudas, convincentes. En otras palabras, Jesús quería que sus discípulos supieran genuinamente que Él había vencido la muerte y había resucitado al tercer día. Y si tú te preguntas, ¿pero eso es importante? Yo creo que sí. Porque la primera reacción de los discípulos a la noticia de la resurrección fue ¿cuál? Incredulidad, duda, al punto de que Jesús entonces ¿qué? Quiere que estén seguros de su resurrección. ¿Y por qué, mi amado hermano? Porque el mensaje que van a predicar después en el mundo está anclado a esta verdad de que Cristo resucitó y venció la muerte al tercer día. Pero ellos no solamente, el texto nos dice que fueron testigos de la resurrección. Creo que Lucas nos lleva intencionalmente a ver cómo también fueron testigos de su ascensión. Lea conmigo ahora, por favor, el versículo 9 y el versículo 10. Y preste atención a algo. Preste atención al lenguaje de ojos que Lucas usa en estos versículos para dar a entender que lo que ellos vieron y de lo que ellos presenciaron en ese momento. Lucas Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. ¿Te das cuenta cómo Lucas está diciendo? Lo vieron, lo presenciaron, fueron testigos, contemplaron la ascensión de Cristo a los cielos con poder y gran gloria. ¿Y cuál es el punto aquí? Que cuando salieran a predicar de su resurrección y de su ascensión, no pudieran dar ningún lugar a la duda. No fue que lo imaginamos, creo que lo soñamos. ¿Habrá pasado o no habrá pasado? No, estuvimos ahí, contemplamos su ascensión, vimos cómo fue recibido en los cielos. Pero Lucas no nos queda ahí, porque el versículo continúa y ahora ellos no solamente son testigos de la resurrección, testigos de la ascensión, ellos se vuelven también testigos del anuncio de su segunda venida. Continúa diciendo versículo 10, y he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué? ¿Cuál es el asombro de lo que está pasando aquí? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto hoy al cielo. Este Jesús regresará. Y por eso es que la iglesia usaba este lenguaje arameo en sus reuniones. Maranata, el Señor viene, recordándose una y otra vez. Lo vimos resucitar, lo vimos ascender y hemos escuchado que regresará por segunda vez para reinar. Hermanos, los discípulos fueron testigos oculares de la resurrección, de la ascensión, y recibieron de primera mano de ángeles la noticia de su segunda venida en gloria y con poder. Estas verdades fueron aprendidas directamente de Jesús y de su experiencia con Él, para que fueran testigos de ellas al mundo. Eso es un testigo. Recuérdese que por definición un testigo es alguien que presenció y que del conocimiento directo que adquiere, ahora testifica. Ellos tenían toda la credibilidad de hablar acerca de Jesús, de hablar de su resurrección, de hablar de su ascensión, de hablar de la promesa de su segunda venida, porque lo vivieron, porque lo experimentaron, porque fueron gobernados por estas verdades en su corazón. Pero creo que hay una buena pregunta que surge en este momento. Porque a lo mejor usted está diciendo, pastor, pero si usted dice que nuestro éxito en la misión depende de ser testigos del Evangelio, y ellos fueron testigos efectivos porque vivieron de primera mano estas experiencias, pero yo no estuve ahí, pero yo no las viví, pero yo no lo vi ascender. ¿Cómo me convierto yo hoy en un testigo fiel y eficaz de aquello que no viví, pero de aquello que soy llamado a proclamar? Esa es una buena pregunta. Y creo que esta es las únicas dos respuestas que puedo dar por ahora. Quizás el pastor Joseph puede dar otra respuesta más adelante. Pero yo creo en primer lugar que hoy lo que nos hace testigos fieles no es que hayamos vivido esos eventos como lo vivieron los apóstoles, pero sí que hemos recibido el testimonio fiel de los que lo vivieron. Primera de Juan capítulo 1 verso del 1 al 4 dice que hemos recibido lo que ellos escucharon, lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron con el verbo de vida. Eso ellos nos anunciaron. Nosotros no lo hemos vivido, pero hemos recibido el testimonio fiel de los que lo vivieron. Pero en segundo lugar, nosotros hemos recibido el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual nos ha dado veracidad y convicción de que Dios, su palabra y nuestro Señor Jesucristo son verdaderos. Hoy somos testigos, no porque hemos presenciado estos eventos, sino porque hemos recibido el testimonio de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en nuestras propias vidas, y por eso proclamamos lo que hemos experimentado, a un Cristo vivo y resucitado en nuestros corazones. Es muy interesante que este lenguaje que Jesús usa para hablar a sus discípulos como testigos es un lenguaje que está muy anclado a textos del Antiguo Testamento. Y uno de ellos en particular, que algunas sectas por ahí utilizan, es interesante. En Isaías 43, versículo 10, escucha lo que Dios le dice a su pueblo, Israel, en ese momento. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es un eco de lo que Jesús está haciendo aquí, usando este mismo lenguaje, llamando ahora a la iglesia del Nuevo Testamento como sus testigos, para que le conozcan, para que experimenten su poder y para que testifiquen de Él en el mundo. Ese es el llamado de la iglesia en el primer siglo. Ese es el llamado para la iglesia en White Plains. Ese es el llamado para todas nuestras generaciones, a que tomemos el rol de ser testigos del mensaje del Evangelio y que vivamos para Él y que vivamos por Él.
Un dato más sobre esta palabra testigo que quiero compartir contigo es que en el idioma original esta idea de testigo también comunica la idea de mártir. No es solamente alguien que da testimonio, es alguien que cree tanto, está tan convencido del testimonio que da, de lo que testifica, que ahora está dispuesto a sufrir hasta las últimas consecuencias. ¿Y podemos contemplar eso en el libro de los Hechos? Claro que sí. Empezando con Esteban en Hechos capítulo 7 y continuando con el apóstol Jacobo en Hechos capítulo 12 y avanzando a través del siglo 2, 3 y 4 en la historia de la iglesia de los mártires cristianos, tenemos evidencia de hombres y mujeres convencidos de la muerte, resurrección, ascensión y segunda venida de Cristo al punto de dar su vida por ellos. Mi amado hermano, ser un testigo no es saber acerca de Jesús, es estar tan gobernados por estas verdades que aún desvaloremos nuestra vida y estemos dispuestos a entregarla para testimonio de aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Cuando una iglesia testifica así de Dios, de Cristo y de su poder, ¿cómo otros no van a venir a escuchar su testimonio? ¿Cómo otros no van a venir a contemplar el poder de Dios manifestado en sus vidas y en sus corazones? Es ser testigos del Evangelio de Jesucristo lo que nos hará exitosos en la misión. Pero no solo eso. Algo asombroso en este pasaje es lo que escuchamos de parte de Jesús en el versículo 4. En el versículo 4 Jesús le dice a estos discípulos: aun cuando tienen pruebas indubitables de mi resurrección, aun cuando en pocos días van a contemplar mi ascensión, aun cuando van a escuchar de mi segunda venida, no salgan de Jerusalén, aunque todo esto haya pasado. No están listos. Y uno podría decir: pero ¿cómo no van a estar listos, Señor Jesús? Ellos han recibido 40 días de entrenamiento contigo. Ellos han vivido de primera mano estos elementos básicos del mensaje del Evangelio. ¿Quién mejor que ellos para predicar de tu nombre? Y las palabras de Jesús en Hechos 4 es: les falta el poder del Espíritu Santo. Toda esa información es buena, pero no es suficiente. Toda esa capacidad es buena, pero no es suficiente. Sí, tenían el conocimiento, sí, habían experimentado de primera mano el testimonio de Jesucristo, pero todavía no eran suficientes para ser buenos testigos. Les faltaba la ayuda del Espíritu Santo en sus propias vidas. Estos discípulos, y por ende entonces esa es la segunda idea, testigos del Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo. Estos discípulos necesitaban esperar el poder del Espíritu Santo antes de salir a cumplir la misión que Jesús les encomendó de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y por eso entonces, como decía, verso 4, es la orden de Jesús a sus discípulos: esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la que han escuchado que yo les he reafirmado, el bautismo con el Espíritu Santo. Esa idea continúa y ahora leemos en el versículo 6 al 8 que Jesús responde la incesante pregunta de los discípulos con un tono de corrección, con un tono de redirección. Verso 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando tú lees estos versículos, pareciera que Jesús está siendo como un poco grosero con sus discípulos, como que ellos simplemente están haciendo una pregunta y la respuesta de Jesús es un poco brusca. Pero la idea que comunica en la gramática del texto es que parece que ellos han estado preguntando esta pregunta por 40 días que Jesús les ha estado enseñando. No es como la primera vez que hacen la pregunta, es como si esta había sido la pregunta constante de ellos a través de los 40 días y 40 noches que Jesús está pasando por ellos. Señores, ¿este es el tiempo? Señores, ¿este es el tiempo? Señores, ¿este es el tiempo? Y esta es la reorientación de Jesús para con sus discípulos. No les toca a ustedes saber ese tiempo. Para ustedes el enfoque es
que cuando reciban el Espíritu Santo tendrán el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y hermanos, esa es nuestra enseñanza también. No nos toca a nosotros cuando es el fin del tiempo, ni las señales que estarán por acontecer. Sí, debemos examinarla, sí, debemos evaluarla, pero nuestro énfasis hoy es que con el poder del Espíritu sigamos siendo testigos hasta lo último de la tierra. Es asombroso porque en Lucas 24:49 Jesús también enseña sobre esta experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, del bautismo que ellos están por experimentar días después, pero aún usa un lenguaje diferente. Jesús en el libro de los Hechos habla de la promesa del Padre, habla del bautismo con el Espíritu, pero en Lucas 24:49 el lenguaje de Jesús es: serán investidos de poder desde lo alto. La experiencia que estarían por vivir con el Espíritu Santo en algunos días después les daría el poder que les faltaba para poder salir y ser eficaces en el testimonio que darían del Señor Jesucristo. Este poder que experimentarían es un poder para testificar. Y hermanos, esto debe ser demasiado evidente, pero necesitamos enfatizarlo. Verso 8, Jesús dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué digo que esto puede parecer muy evidente en las palabras de Jesús, pero es necesario enfatizarlo? Porque hoy se asume y hoy se promueve un poder del Espíritu Santo, pero que no ayuda en nada para dar testimonio fiel del Señor Jesucristo. Sí ayuda para crear visitas en internet, sí ayuda para crear followers a una página determinada o a una figura determinada, pero no para testificar con fidelidad del que murió, resucitó y vendrá por segunda vez a reinar y a juzgar a los vivos y a los muertos. Estos discípulos necesitaban del poder del Espíritu Santo, a pesar de que habían pasado tiempo con Jesús. Estos discípulos necesitaban del poder del Espíritu Santo, a pesar de que eran los más calificados para dar testimonio acerca de Jesús. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿por qué era tan imprescindible para ellos el poder del Espíritu Santo? Y si se te hace difícil responder esa pregunta, es porque quizás tú tampoco eres muy consciente de cuánto necesitas en tu vida el poder del Espíritu Santo para testificar y ser un fiel discípulo del Señor Jesús. ¿Sabes por qué ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo? Para que el mensaje que predicaran fuera efectivo cuando los corazones lo escucharan. En el libro de los Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo está en la ciudad de Filipo y está proclamando la palabra de Dios a un grupo de hombres y mujeres, y dice la Biblia que mientras él predicaba, Dios, por su Espíritu Santo, abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que escuchara y recibiera la palabra. Hermanos, predicamos en el poder del Espíritu Santo porque solo el Espíritu Santo convence. Predicamos en el poder del Espíritu Santo, testificamos en el poder del Espíritu Santo porque solo el Espíritu Santo salva. No son nuestros buenos argumentos, no es nuestro buen sermón preparado, no es nuestra clase magistral, es el poder de Dios obrando a través de instrumentos el que hace la obra de salvación. Por eso necesitaban el Espíritu Santo, por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitaban el Espíritu Santo para poder vivir y no solamente hablar de este mensaje. Yo no sé tú, pero vivir de acuerdo a la verdad del poder de Dios en el Evangelio no es fácil. Hacer morir los deseos de nuestra carne en nuestras propias fuerzas no es fácil. Vivir imitando las virtudes del carácter de nuestro Señor Jesucristo en un mundo caído y pecaminoso que incita al pecado y a la maldad no es fácil. Pero por eso necesitaban el poder del Espíritu Santo, para vivir de acuerdo al mensaje que proclamaban. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11.
En Hechos capítulo 11 es donde por primera vez se le llama cristianos a los discípulos en Antioquía. ¿Sabías que la palabra cristiano aparece solo 3 veces en la Biblia? Por lo general, aquellos que eran seguidores de Jesús se llamaban discípulos. Pero es interesante que una de esas veces sea en la ciudad de Antioquía, una ciudad gentil al norte de Jerusalén. Y la Biblia no nos dice por qué le comenzaron a llamar discípulos. Simplemente nos dice Lucas en su registro, y comenzaron a llamarle cristianos a los discípulos en la ciudad de Antioquía. Pero déjenme especular un poquito, no creo que sea mucho pecado. Sé que en el seminario nos dicen que no especulemos, pero hay cosas que no, hay permisos para especular. Piense por un momento, ¿quiénes toman la iniciativa de llamarle cristianos? La ciudad, no ellos. Ellos no se autoproclaman cristianos. Es la ciudad quien decide llamar a este grupo de hombres y de mujeres que están formando la iglesia y que están predicando y viviendo conforme a la palabra de Dios y al modelo de Jesucristo, al que deciden llamarle cristianos. Es como si ellos hubieran dicho, ok, ¿cómo le llamamos a esta gente? No son judíos, no son judaizantes, no son judíos porque no practican el judaísmo. ¿De quién son esta gente? Yo creo que nosotros estamos tan familiarizados con la palabra cristianos que se nos olvida un poco el origen, la etimología de esa palabra. Esa terminación, ianos, en el idioma griego significa pertenecer, estar comprometido o asociado con un partido o con una figura. En la Biblia escuchamos acerca de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Hombres que estaban comprometidos con Herodes y con su figura política y con su partido político. Por ende, cuando esta ciudad, ¿cómo vamos a llamar a este grupo nuevo que ha llegado de Jerusalén y que predican en el nombre de Cristo y que emulan las virtudes de Cristo y que viven parecidos a Cristo? Pues estos tienen que estar identificados únicamente con Cristo. Mi amado hermano, es así como nos identifican con Cristo. Es así como nos identifican cuando hablamos. Es así como nos identifican cuando pensamos. Es así como nos identifican cuando texteamos. Es así como nos identifican cuando posteamos. Oye, ¿sabes qué? Esa persona habla, esa persona escribe, esa persona contesta, esa persona vive de una manera que es únicamente posible ser identificada con la persona y la obra de Jesucristo. Entonces esta persona es un cristiano. Hermano, esa manera de vivir en nuestra fuerza es imposible. Solo lo podemos lograr en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para que el mensaje del Evangelio no sea solamente algo bonito que decimos, es un mensaje que encarnamos y vivimos para la gloria de Dios y para el testimonio del mundo. Pero por último necesitaban el Espíritu Santo, ellos y nosotros, no solo para que el mensaje que predicaran fuera efectivo y usado por el Espíritu Santo para salvar, no solo para que pudieran vivir el mensaje, sino para que tuvieran la fuerza necesaria para sufrir por el mensaje, la fuerza necesaria para morir por el mensaje. ¿Acaso usted cree que ellos eran hombres diferentes a usted y a mí? Mejores que usted y yo. De hecho, creo que Santiago, cuando quiere ayudarnos a entender que Elías, el gran hombre de Dios en el Antiguo Testamento, no era diferente a nosotros, dice, era un hombre semejante a nosotros, con pasiones igual, con luchas igual, con incredulidades igual, pero era un hombre de fe. Entonces, lo que nosotros queremos decir aquí es que cuando el Espíritu Santo viene, mora, controla, llena el corazón de un creyente que se esfuerza por conocer a Dios, por vivir para Dios, por consagrarse a Dios, el poder del Espíritu Santo en ese individuo no solo lo lleva a vivir para Dios, le da la fuerza de morir para Dios si es necesario. Amén. Y le voy a abrir mi corazón una vez más aquí. Creo que ese es el problema que tenemos hoy. Tenemos un cristianismo tan débil en sus convicciones que no está listo para morir por Dios, porque cree que es en sus fuerzas y porque no ha experimentado la llenura y el poder que vienen de Dios por su Espíritu Santo. La tradición dice, hermanos, la tradición dice que cuando el apóstol Pedro
El hombre cobarde que negó a su maestro cuando sintió que su vida estaba en peligro. Después de experimentar en el Pentecostés la llenura del Espíritu Santo y vivir para Dios en el poder del Espíritu Santo, fue martirizado. Pero no solamente fue martirizado. Él dijo que no era digno de morir en una cruz como su maestro. Así que mejor podían invertir su cruz para infligir más dolor en su cuerpo. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros es tomar lo que hoy no sabemos que podemos llegar a hacer y por el poder de Dios hacer de nosotros hombres y mujeres testigos del Evangelio, al punto de querer vivir para Dios y morir por Él si fuera necesario. Amén. Hermano, ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo. Nosotros también. El libro de los Hechos se titula Hechos de los Apóstoles. Y algunos estudiosos pelean y dicen, no, es que ese no es el mejor título para este libro. Porque estos no son los Hechos de los Apóstoles. Estos son los Hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está obrando en este libro por medio de la vida débil, no solo de los apóstoles, sino aún de cada discípulo que vive comprometido con el mensaje del Evangelio y lleno del Espíritu Santo. Hermanos, nada ha cambiado hoy. La iglesia hoy encuentra sus fuerzas, encuentra su victoria y encuentra su éxito en la misión que Dios le ha encomendado y ante la oposición de este mundo, solo cuando vive en el poder del Espíritu Santo. Y es bueno que lo recordemos, porque todos los anhelos y los sueños que tengamos para esta iglesia, para el futuro, se cumplirán no en nuestros anhelos y deseos ni en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos ese poder. Y necesitamos anhelar ese poder. Y necesitamos pedir ese poder. Y necesitamos vivir en ese poder. La iglesia de hoy debe escuchar esta verdad. La iglesia de White Plains hoy debe escuchar esta verdad. Dios nos ha llamado a continuar el ministerio de Cristo en esta tierra hasta su segunda venida. Y vamos a ser fieles a eso cuando seamos testigos del Evangelio, llenos del poder del Espíritu Santo. Hoy hay iglesias, y voy a terminar con esto. Hoy hay iglesias que valoran demasiado y exageran demasiado las manifestaciones del poder de Dios a nombre de que vienen del Espíritu Santo y descuidan el mensaje del Evangelio. Hay muchas sanidades, hay muchas liberaciones, hay muchos milagros, pero se descuida el mensaje poderoso del Evangelio, del Cristo que murió, resucitó, ascendió y promete venir por segunda vez. Pero hay otras iglesias ahora que quieren ser tan fieles a la letra, quieren ser tan fieles al mensaje, quieren ser tan precisos en los puntos, en las comas y en sus declaraciones doctrinales, que se le olvidan que no es en sus propias fuerzas, que les olvidan que es en el poder de Dios y de su Espíritu que serán fieles al llamado. ¿Cómo podemos ser fieles al mensaje, a la encomienda, a la misión de Jesús, de ser sus testigos hasta lo último de la tierra, de ser sus discípulos y alcanzar a otros para que vengan al conocimiento del Señor? ¿Cómo podemos garantizar que esta iglesia se mantenga viva, vital y se mantenga poderosa hasta la venida del Señor? Hermanos, ¿cómo podemos ver el triunfo de la palabra de Dios en esta ciudad, conquistando a los principados y a las potestades y reinando por medio de la iglesia, como una iglesia llena de testigos del mensaje de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo? Como una iglesia que profundice en el conocimiento de Dios en su palabra y depende de Dios en oración para ver su poder manifestarse. En una iglesia con testigos del Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Oremos al Señor.